Buenas, mi nombre es Steven García y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la fiebre reumática. Bueno, vamos a tener en cuenta principalmente la definición y esta es precisamente una enfermedad de carácter autoinmune que puede ser, digamos, precipitada o desencadenada por algún tipo de afectación previa de un virus por lo general que afectan a las vías respiratorias altas. Está muy asociada al Streptococcus pyogenes beta hemolítico y este pues, es una de las principales causas de faringoamigdalitis y faringitis. Hay que tener en cuenta que este precisamente es el más común o el mayor de los desencadenantes de este tipo de trastorno. Entonces vamos a tener en cuenta y vamos a hablar acerca de cuándo pasa y por qué pasa, cuáles son las teorías, porque hay varias teorías que están relacionadas pues a este trastorno. Vamos a tener la teoría de la simulación molecular y entonces vamos a hablar acerca de las proteínas que se encuentran pues en la bacteria y estas que desencadenan. Entonces vamos a tener que una de las proteínas de membranas es la N-acetilglucosamina y la proteína M. Entonces estas pues precisamente son activadores de las células B, que estas producen a su vez anticuerpos, y entonces vamos a tener que estos anticuerpos, que sí, obviamente atacan a la bacteria, pero va a haber algo que se denomina como una reacción cruzada pues con los diferentes tejidos que normal, ya vamos a hablar acerca de ellos, diferentes tejidos, y se van a afectar estos precisamente por la producción o la reacción cruzada de los linfocitos B. Digamos que hay pues precisamente un trastorno autoinmune que es un error. Por ejemplo, podemos ver que la N-acetilglucosamina activa pues a los linfocitos y vamos a tener la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos van a atacar por ejemplo a las células del miocardio y va a crear un complejo que se llama B pequeña CAM 1, que esta va a atraer a los linfocitos y estos van a hacer pues su respectiva labor de lisis de las células. Pueden ser endoteliales, pueden ser también las células del miocito pericárdica, y esto pues también para otro tipo de tejidos que ya más adelante vamos a hablar de ellos, porque no solamente hay una afectación a nivel cardíaco, sino también a nivel pues de las articulaciones, entre otras. Pues vamos a tener también otras teorías en las que hablan que directamente pues son las toxinas creadas por ¿cómo se llama? Creadas por el mismo estreptococo, las que pues pueden actuar causando pues estas endocarditis de manera directa y pueden trastornar de pronto el diagnóstico, pero más adelante vamos a hablar acerca de los criterios para tenerlos más en cuenta, y acerca de la proteína M, que también es la otra que se encuentra en la bacteria. Esta va también a estimular, se va a unir al colágeno y también va a estimular pues la producción de anticuerpos contra el colágeno y va a generar pues precisamente una respuesta autoinmune. Bueno, vamos a hablar acerca, ya hablamos de la fisiopatogenia, entonces vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. ¿Qué vamos a tener en cuenta en las manifestaciones clínicas? Vamos a tener bien presente lo que son los criterios de Jones. Pues como dato extra lo desarrolló Jones, precisamente por eso adquiere su nombre en 1944. Después se hizo una revisión por medio de la AJA en 1992 y después con base a mi artículo pues se hizo una revisión también en el 2015, en los cuales pues se hablan de unos criterios mayores y unos menores originalmente, pero en la última revisión pues ya se agregaron otros componentes como son alto o menor riesgo de la población, y todo esto pues va dependiendo es precisamente de la prevalencia o la incidencia que tiene esta enfermedad dentro de la población. Entonces vamos a tener
vamos a hablar acerca de las afectaciones. Vamos a tener principalmente en los criterios mayores la carditis, la poliartritis. Vamos a tener que la poliartritis también puede ser monoartritis, o sea, también es válida, pero en poblaciones de alto riesgo, o sea, que hay una mayor prevalencia de desarrollar esa enfermedad dentro de esas poblaciones. Vamos a tener la corea y vamos a tener nódulos cutáneos, o sea, a nivel de la piel vamos a tener dos afectaciones de las cuales voy a hablar más adelante. Y dentro pues, de los criterios menores vamos a tener lo que es la fiebre, vamos a tener la artralgia, diferente a la poliartritis, a la poliartritis, perdón. Vamos a tener una prolongación del intervalo PR. Es precisamente pues, por afectación del miocardio, y vamos a tener que va a haber este alargamiento a la hora de la despolarización de la aurícula. Vamos a tener pues una leucocitosis, vamos a tener también un aumento de la BCG y también vamos a tener un aumento de la proteína C reactiva. Vamos también a tener en cuenta con respecto a los criterios de Young, pues que, bueno, no, más que todo el periodo de latencia, o sea, es bastante importante hablar de esto. Periodo de latencia, es importante tener en cuenta que un episodio de faringitis se puede presentar pues síntomas relacionados a la fiebre reumática entre 10 a 5 semanas, o sea, ese es más o menos el periodo de latencia, y tiene una media de 19 días. Y pues lo que dura esta enfermedad sin brindar un tratamiento pues es aproximadamente 3 meses, pero vamos a tener en cuenta que, como ya vimos, hay afectaciones, por ejemplo, de cardiovasculares, entre otras, y vamos a tener un riesgo de cronicidad a lo largo y pues un aumento de la morbimortalidad, precisamente por la cronicidad de este daño tisular. Bueno, entonces, vamos a hablar ya acerca de la carditis, o vamos a cada uno de los síntomas. Vamos a hablar principalmente qué pasa. Pues va a haber una inflamación, ya sea del endocardio, del miocardio o del pericardio. Entonces, bueno, estas tres capas, en caso tal veamos una afectación de todas las capas, pues también se le puede denominar pancarditis. Cuando aparecen pues estos síntomas de carditis, pueden aparecer en las primeras 3 semanas, o sea, aparecen a las 3 semanas de la infección, y vamos a ver que principalmente afecta a la válvula mitral. Esta es la más frecuente. Puede haber un reflujo, puede haber un engrosamiento, ya llámese también calcificaciones, puede haber estenosis. Y pues esta es una de las presentaciones que se ven con mayor frecuencia. Alrededor de un 60% de los pacientes que presentan fiebre reumática desarrollan estas afecciones. También puede haber una afectación de la válvula pulmonar y tricúpida, pero ya en menor porcentaje. Y como les estaba comentando, pues a largo plazo puede provocar también la muerte. ¿Cómo se hace el diagnóstico pues, de la carditis cuando se sospecha de ella? Pues por medio de una ecocardiografía. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la carditis, la poliartritis. Pues ya sabemos que es precisamente muchas o varias artritis, inflamación pues de las articulaciones. Entonces, ¿cuáles son los signos que queremos de pronto buscar? Vamos a buscar dolor, vamos a buscar calor, enrojecimiento o rubor, y pues también vamos a buscar tumefacción. Esos son como los cuatro signos que vamos a buscar para determinar, obviamente que sea en diferentes zonas. ¿Qué vamos a ver? Que va a haber una afectación más distal, o sea, de las articulaciones distales, por ejemplo, los codos, las manos, las rodillas, los tobillos. Y pues precisamente este ítem o este criterio mayor tiene la característica de que
responde muy bien a los salicilatos y pues también a los AINE. Entonces es bastante diciente cuando un paciente pues se le trata con estos fármacos y vamos a ver una mejoría clínica. Por lo general síntomas también alrededor de que duran alrededor de 2 a 3 semanas y pues ya se den con el tiempo. Vamos a hablar también de la corea, que pues hace parte de los criterios mayores y hay que describirla como movimientos que son de carácter involuntario, que son bruscos, pero estos pues son característicos porque no tienen, o sea, no tienen un patrón que sea específico, sino que no tienen un patrón, y también se le denomina como corea de Sydenham pues más que todo va relacionado precisamente a una hiperactividad dopaminérgica de los ganglios basales, o sea, va relacionado a eso. Podemos tener en cuenta que esta pues afecta más a cara, manos, pies, y puede ser unilateral, o sea, no generalizada, sino una hemicoria también se le denomina. Esta también tiene una duración de la afectación de alrededor 2 a 4 meses. Bueno, también las otras son semanas, 2, y esta pues ya dura un poquito más, son meses. Cuando pues se presenta, porque obviamente la variabilidad de los síntomas pues ya depende de cada presentación y de cada paciente. Bueno, entonces hablemos del último de los criterios mayores. Vamos a tener lo que son las afectaciones a nivel del tejido subcutáneo. Vamos a tener lo que son dos. Vamos a tener el eritema marginal y vamos a tener los nódulos subcutáneos. También se le denomina como nódulos de Maynet y son bastante dicientes. Se van a tener muy en cuenta precisamente estos nódulos porque se relacionan bastante con lo que es la carditis grave, entonces hay que tenerlos muy en cuenta. Estos nódulos también pues tienen una característica, y es que se implantan mayormente en zonas con pronunciaciones óseas, lo que son los codos, manos, pies, occipucio. Entonces estas tienen pues la característica, al ser nódulos, pues masas pequeñas que son firmes, que son indoloras y son pues móviles. En cuanto al eritema, el eritema marginal pues también tiene sus características, que son pues máculas que tienen bordes elevados, no pruriginosas también, o sea, no producen pues rascado, y también son indoloras. Se ubican por lo general, pues ya estas sí, ya no son tan distales como los nódulos, sino que van más allá a las zonas proximales de las extremidades y al tronco. Entonces pues estos procesos pueden durar de semanas o hasta meses, todo depende, pero los nódulos no duran más de 3 semanas. Los nódulos pues tienen esa característica. Bueno, entonces a tener en cuenta, cuando se hace el diagnóstico, precisamente ya hablamos acerca de los criterios mayores y menores. Entonces vamos a tener 2 criterios mayores, nos hace el diagnóstico, y también un criterio mayor y 2 menores nos hacen pues el diagnóstico de la misma forma. Pero entonces vamos a tener en cuenta también que para enfocarnos más, que haya una historia de faringitis por estreptocócica, y vamos a tener pues pruebas serológicas como lo son la antiestreptolicina, o que sus siglas son ASO, y la anti-DNasa o ADB, como son sus siglas. También pues estos son el diagnóstico definitivo. Cuando estamos hablando de diagnóstico definitivo, ya es el histológico, ya cuando vemos lo que se denomina como cuerpo de Aschoff, que no es más que pues las lesiones patognomónicas características de la fiebre reumática. Y estas lesiones pues tienen la característica de que los macrófagos
tienen una forma especial y se le denomina como célula de oruga o células de Anichov. Bueno, entonces ya hablemos un poquito acerca del tratamiento y vamos a tener en cuenta el tratamiento pues en dos fases, lo que es el antiestreptocócico y vamos a tener el tratamiento pues puede ser con glucocorticoides, el tratamiento antiinflamatorio precisamente para evitar las complicaciones o el daño crónico de los tejidos. Entonces vamos a tener por ejemplo el uso de la prednisona. Vamos a tener esto en caso pues de complicaciones cardíacas, podemos utilizar aspirina, también se puede utilizar la codeína, esto a nivel antiinflamatorio. De pronto en la presentación con corea pues ya tenemos que pensar en estos depresores del sistema nervioso como el fenorbital y el diazepam. Por lo general se utiliza para el tratamiento de la estreptococócica la penicilina oral de 125 a 250 miligramos, pero por lo general todo depende de la capacidad y de los factores sociales, si se considera que pueda tener una buena adherencia al tratamiento. Si no, pues también podemos utilizar la penicilina benzatínica G, que de pronto sí es una dosis, pero es una dosis cada cuatro semanas. Depende si el niño pues es mayor a 27 kilos o por debajo de 27 kilos. Si es mayor se va a utilizar pues 1.2 millones de unidades internacionales, y pues si el niño es menor a 27 kilos se va a utilizar 600.000 unidades internacionales. Esto se puede, dependiendo, dar otra dosis a las 4 semanas. Bueno, ya con esto pues concluyo hablando pues de lo importante como médicos tener en cuenta estas enfermedades para evitar pues precisamente estas complicaciones a futuro, estos daños tisulares que puedan afectar y aumentar la morbimortalidad pues del paciente, y tener en cuenta que cada vez que tengamos preguntar siempre un antecedente pues de faringitis, y tener en cuenta siempre la enfermedad, ya que por ejemplo hay que tener en cuenta que las poblaciones de riesgo son aquellas, según los criterios de Young, son aquellas que superan a mayor a 2 por cada 100.000 habitantes, y pues de menor riesgo que son menores a 1 por cada 100.000 habitantes. Bueno, espero haya sido de su agrado la presentación y con esto me despido.